Comenzó como una leve anomalía en los confines de la red de vigilancia del Imperio, solo un destello, el tipo de interferencia que normalmente se ignora, pero las señales no se desvanecieron, sino que se intensificaron. Los operadores firmes y misteriosamente precisos en el puesto de escucha observaban con incredulidad. Mientras las lecturas de energía se disparaban, las cifras eran más altas que las que cualquier sensor de la flota, civil o militar conocido, había captado. Algo vasto, una formación demasiado grande para ser una nave rebelde o una flota extraviada. Una armada se abría paso metódicamente a través de los sistemas de la franja. Los informes comenzaron a llegar desde el puesto de avanzada estacionado en el límite del espacio controlado por el Imperio. Naves no identificadas, negras como el vacío, se movían en perfecta formación, avanzando constantemente hacia el corazón del territorio del Imperio. Los oficiales presentaron sus observaciones. Cada mensaje sonaba más desesperado que el anterior, pero las altas esferas del Imperio los descartaron como rumores exagerados o fallos técnicos. Después de todo, ¿quién podría sentir una flota de esta magnitud sin saberlo? Pero las transmisiones no detuvieron a los drones de vigilancia remota desplegados en confirmaron los avistamientos, grabaciones que dejaron en silencio incluso a los comandantes más curtidos. Imponentes naves, oscuras e inflexibles, cubiertas de marcas desconocidas, cada una más grande que la anterior, se extendían por la señal visual. Había cientos de ellas, tal vez miles, extendiéndose hasta donde alcanzaban los sensores. Sus firmas energéticas pulsaban como el latido de algo inmenso e implacable. Los humanos habían llegado y no hacían ningún esfuerzo por ocultarlo. Para entonces, los oficiales de menor rango se apresuraban a llamar la atención de cualquiera con poder, presentando informes urgentes que se volvían más frenéticos con cada hora que pasaba. Pero sus superiores ignoraron las advertencias, incapaces de aceptar la realidad que se formaba ante ellos. La humanidad siempre había sido descartada como una especie menor, ingeniosa, sí, e irritantemente desafiante. Pero en última instancia, irrelevante. Eran conocidos por su resiliencia y su naturaleza obstinada, pero nadie los tomaba en serio como fuerza militar. Algunas escaramuzas en el pasado habían visto naves humanas defendiéndose, pero nada a esta escala. Nada que sugiriera que podían sentir la flota. De esta magnitud, la confianza del Consejo estaba arraigada en una larga tradición. Superioridad. La creencia de que las fuerzas del Imperio eran inigualables, que cualquier intento humano de desafiarlo sería, en el mejor de los casos, ridículo. Los líderes del Imperio citaron enfrentamientos previos en los que los humanos habían confiado en el ingenio, en tácticas inteligentes en lugar de en la fuerza bruta. Eran rudimentarios, una molestia, pero no una amenaza real. El Imperio se había encontrado con especies mucho más peligrosas que los humanos y ninguna se había atrevido a montar una ofensiva de esta escala, pero las señales persistían y la flota se acercaba cada día. Por fin, se convocó una sesión de emergencia del Consejo para discutir los informes de la llegada de una flota humana, aunque la mayoría de los asistentes la descartaron como una lectura errónea y exagerada de los datos. Argumentaron que los humanos no podían alimentar a semejante fuerza, que se trataba de un error o de una artimaña elaborada. El orgullo, profundamente arraigado en los miembros del Consejo, los cegó ante la urgencia de la situación y la abrumadora evidencia que se acumulaba ante ellos. A pesar de las advertencias, el Consejo consideró oportuno enviar solo un enviado menor para confirmar lo que consideraban una flota fantasma. La última transmisión de la Envidia fue una sola imagen. Una vista desde el puente de su nave capturaba la extensión completa de la armada humana. Fila tras fila de naves oscuras llenaban la ventana, extendiéndose más allá del horizonte. Cada nave, una silueta intimidante contra el vacío, no había luces ni señales, solo el silencio opresivo de naves diseñadas para un solo propósito. La transmisión se cortó abruptamente y no se recibieron más comunicaciones. El pánico se extendió entre los oficiales del Imperio. Los comandantes subalternos que habían visto las imágenes comenzaron a cuestionar si sus defensas eran adecuadas, pero sus superiores continuaron tranquilizándolos. Algunos miembros del Consejo se aferraban a la idea de que los humanos estaban fanfarroneando, que no se atreverían a participar en un ataque directo. Argumentaban que incluso si la flota fuera real, se derrumbaría ante la tecnología enormemente superior del Imperio. Después de todo, los humanos eran recién llegados, una especie que apenas había arañado la superficie de la guerra avanzada, pero aquellos más cercanos al frente sabían más. Los informes llegaban poco a poco de los exploradores que habían observado la flota humana de primera mano. Cada mensaje transmitía la misma cruda realidad. No eran naves ensambladas apresuradamente, eran máquinas de guerra creadas. Con brutal eficiencia, cada nave estaba armada, lista y posicionada con precisión exacta.
Los humanos no venían a negociar ni estaban allí para intimidar. Sus intenciones eran claras. La formación inquebrantable de naves avanzaba con un propósito inquebrantable. Para entonces, los rangos inferiores del ejército del Imperio se preparaban para lo inevitable. Comenzaron a prepararse para el conflicto, tomando el asunto en sus propias manos, mientras los oficiales de alto rango continuaban burlándose de la idea de que los humanos representaran una amenaza real. Susurros. Entre las tropas se extendieron rumores sobre la resiliencia de la humanidad, su reputación como una especie que prosperaba bajo presión, se difundieron historias sobre el ingenio humano, su capacidad de adaptación y su negativa a someterse. Por primera vez, estos rasgos fueron vistos con miedo en lugar de condescendencia. Luego llegó el informe final, uno que no dejaba lugar a dudas. Un explorador de alto rango, un oficial condecorado conocido por su sensatez, envió una transmisión al Consejo. Con voz tensa pero controlada, describió la formación de la flota, destacando la disciplina y la cohesión que rivalizaban incluso con las mejores del Imperio. Esta no es una facción rebelde, advirtió, esta es una fuerza unificada y avanzan con determinación absoluta. Si no respondemos, llegarán a nuestros sistemas internos en cuestión de días. Pero para cuando el Consejo comprendió plenamente la situación, ya era demasiado tarde. La flota había traspasado las fronteras del Imperio, avanzando con paso firme con la precisión de una espada cortando el aire. El Consejo se dispersó dando órdenes apresuradamente para una línea defensiva, movilizando flotas para interceptar, pero toda preparación parecía inadecuada, toda defensa insuficiente ante lo que se avecinaba. Mientras la flota de la humanidad continuaba su silenciosa marcha hacia adelante, una escalofriante comprensión se apoderó de quienes observaban. Esta era una fuerza que desafiaba todas las expectativas, un poder que el Imperio nunca había anticipado. El Consejo había subestimado. La humanidad los descartó como insignificantes. Y ahora, a medida que la flota se acercaba, comenzaban a comprender la magnitud de su error. La incredulidad del Imperio cedió ante el temor de que su confianza se erosionara bajo el peso del inexorable avance de la flota humana. Habían esperado una especie que aún estaba aprendiendo las artes de la guerra, una civilización que podía ser intimidada o controlada. Lo que enfrentaron, en cambio, fue una fuerza preparada para la aniquilación, una flota que marchaba sin pausa ni piedad, respondiendo solo a la voluntad de la humanidad misma. Y por primera vez en generaciones, el Imperio sintió las garras del verdadero terror. La Cámara del Consejo resonó con murmullos y burlas al comenzar la reunión de emergencia. Las voces estaban impregnadas de incredulidad y desprecio velado. Altos funcionarios y consejeros argumentaron, desestimando los recientes informes sobre la aproximación de la flota humana. Para ellos, era absurdo. La humanidad era una potencia menor, una especie desaliñada con más orgullo que sentido. La sola idea de que pudieran sentir que la Armada era capaz de penetrar el espacio del Imperio era ridícula para quienes llevaban mucho tiempo en la autoridad. Un consejero sentado cerca de la cabecera de la Cámara hizo un gesto de desdén con su voz cargada de arrogancia. ¿Humanos? No han sido más que una molestia. Una especie apenas lo suficientemente avanzada como para abandonar su propio sistema estelar hace un siglo. No puedo creer que siquiera estemos hablando de ellos como una amenaza legítima. Otro miembro del Consejo, conocido por su enfoque decisivo, casi despiadado, se inclinó hacia adelante. Lo que estamos viendo es probablemente una pequeña flota disfrazada para parecer intimidante. Un farol, nada más. Nos encontramos con fuerzas muy superiores. Es cierto que somos guerreros y los hemos traído a cada uno para sanar. ¿Por qué los humanos deberían ser diferentes? Pero no todos se apresuraron a desestimar los informes. En los márgenes del Consejo, algunos funcionarios permanecieron en silencio con expresiones sombrías. Habían oído las voces desesperadas de los comandantes y oficiales de primera línea. Habían visto las transmisiones. Mostraban naves que se extendían por sectores enteros, avanzando en una formación perfecta e inquebrantable. Estas imágenes los atormentaban, sembrando la duda y el miedo. Un reconocimiento silencioso de que tal vez habían subestimado la capacidad de la humanidad. Uno de los asesores militares, un veterano experimentado de muchas campañas, se aclaró la garganta, ganándose algunas miradas impacientes del Consejo. He revisado los últimos informes y son consistentes. Cada fuente, cada explorador, describe lo mismo, una flota coordinada con armamento y lecturas de energía más allá de lo que sabemos que poseen los humanos. Esto no es un acto de bravuconería, es preciso, está calculado y avanza con intención. Si lo descartamos como un farol, puede que no sobrevivamos al error. El consejero de antes resopló agitando la mano con desdén.
Los humanos calcularon. Son conocidos por el caos, no por la estrategia. Confían en la suerte y la audacia. Nada que pueda rivalizar con la disciplina de nuestras fuerzas. Y aún así, sugieres que de repente se han convertido en poder militar disciplinado. Negó con la cabeza. Imposible. Un murmullo silencioso se extendió por la cámara. Una ola de desdén se mezcló con destellos de incertidumbre, pero los informes seguían siendo irrefutables. Cada nueva transmisión indicaba que no era un engaño. La humanidad no venía con un puñado de naves. Traían una flota diseñada para un solo propósito. Sin embargo, el Consejo, atrincherado en siglos de dominio indiscutible, no podía creer que tal fuerza pudiera provenir de una especie tan nueva en las estrellas. Sin embargo, algunos habían comenzado a reconsiderarlo, impulsados por recuerdos del pasado. La humanidad había demostrado su resiliencia antes. Cada vez que el Consejo intentaba extender su influencia sobre ellos, se resistían obstinadamente y desafiantes, mientras que otras especies. La humanidad, plegada o negociada, nunca se había comprometido. Habían soportado. Habían encontrado maneras de contraatacar y cada vez parecían fortalecerse. Pero para el Consejo, que siempre había sido una molestia, una irritación en el mejor de los casos, nunca se había visto como una amenaza. Sin embargo, aquí estaban, al borde de una confrontación que nunca habían anticipado. Uno de los consejeros más jóvenes que había estudiado a la humanidad de cerca se atrevió a hablar con voz temblorosa, con una mezcla de asombro y miedo. ¿Y si hemos malinterpretado su resiliencia? La humanidad siempre ha prosperado. Bajo presión, encontraron maneras de adaptarse que no habíamos predicho, y ahora, si han logrado convertir esa adaptabilidad en poder disciplinado, si esta flota es lo que parece, puede que hayan logrado lo que ninguna otra especie tiene. Una forma de desafiarnos de verdad. El silencio que siguió fue revelador. Esta vez no hubo despidos rápidos, ni burlas, por un breve e incómodo momento. El Consejo consideró que podrían estar enfrentándose a una fuerza diferente a todo lo que habían encontrado. Una creciente sensación de inquietud se apoderó de ellos. Una molesta sospecha de que la humanidad no solo venía, sino que venía a destruir. Sin embargo, el orgullo corría profundamente en el Consejo y muchos estaban demasiado arraigados en su propia autoridad como para aceptar la idea. Un miembro de alto rango del Consejo, frío y calculador, se levantó y rompió el silencio con un tono brusco. Incluso si esta flota existe, incluso si de alguna manera han logrado reunir una fuerza de esta escala, eso no cambia nuestra respuesta. Los enfrentaremos con nuestras propias flotas. Demuéstrenles que esta arrogancia tiene un precio. Hemos aplastado a adversarios más fuertes y puesto de rodillas a civilizaciones enteras. La humanidad no será diferente. Sus palabras provocaron murmullos de aprobación que reavivaron la confianza que había flaqueado momentos antes. El Consejo había controlado durante mucho tiempo la galaxia con un puño de hierro, inquebrantable en absoluto. Estaban acostumbrados a doblegar a otras especies a su voluntad, mostrando fuerza para mantener el orden. Sin embargo, detrás de esta renovada confianza, pequeños destellos de duda persistían. Una incertidumbre creciente no podían desterrar a algunos miembros del Consejo que habían visto la transmisión. Sintieron un escalofrío que no se disipaba. Sabían que esta flota no era solo una. Improvisando una formación, era una fuerza implacable organizada, cada nave posicionada con un propósito, cada nave moviéndose con una sola intención. La humanidad no venía a negociar, a amenazar ni a exigir. Avanzaban como un martillo a punto de golpear, y el Consejo, cegado por su propia arrogancia, parecía no estar preparado para reconocer la amenaza que los acechaba. El debate continuó con cierta cautela, sugiriendo una misión de reconocimiento para evaluar las capacidades de la humanidad. Mientras otros insistían en movilizar todo el poder del Imperio para aplastar esta insurrección antes de que alcanzara los sistemas centrales, pero en medio de las disputas, las posturas y la innegable verdad asentada en las mentes de unos pocos electos, la humanidad ya no era la especie que habían descartado. Habían evolucionado, alcanzado un nivel que desafiaba las expectativas del Consejo, y venían con una determinación férrea. Al finalizar la reunión, el Consejo emitió una orden final para movilizar la flota para interceptar la armada de la humanidad y mostrarles el verdadero poder del Imperio. Tras toda su bravuconería, había una tensión subyacente que no podía ignorarse. Por primera vez, los líderes del Imperio dudaban de su propia fuerza. Su seguridad flaqueaba mientras se preparaban para enfrentarse a una especie que una vez consideraron insignificante. La cámara del Consejo se vació,
llena de una silenciosa inquietud que contrastaba con la retórica despectiva y estridente que habían adoptado. La flota de la humanidad ya no era solo un rumor, ya no era una exageración, era real. Avanzando y preparándose, y mientras el consejo se retiraba, un solo pensamiento persistía en las mentes de los pocos que realmente habían comprendido las implicaciones de los informes. Esto no era un desafío, sino un ajuste de cuentas. La flota humana aparecía en cada escáner a lo largo de las fronteras del imperio. Su gran escala y precisión en una realidad innegable. Ahora, las estaciones de mando a lo largo de los confines del espacio imperial transmitían mensajes frenéticos y en cada uno el tono era el mismo, una mezcla de asombro y pavor. Voces temblorosas que describían la oscura pared de naves que avanzaban constantemente hacia el imperio. El corazón de la nave se extendía sin cesar en una formación disciplinada que se extendía. En la oscuridad, más naves que cualquier estación había visto jamás reunidas en un solo lugar. Las primeras imágenes provenían del imperio. Naves exploradoras, pequeñas naves posicionadas en el perímetro exterior para evaluar la amenaza entrante. Las imágenes que enviaron hicieron escalofríos incluso a los comandantes más curtidos. No había formaciones dispersas, ni un conjunto de naves desorganizado. La flota de la humanidad estaba organizada con perfecta simetría. Cada línea de naves se alineaba con precisión. Una pared continua de negro y gris que atravesaba el espacio con un frío propósito mecánico. El silencio de la flota era opresivo. Sin señales, sin exigencias, solo el avance constante e ininterrumpido de una fuerza que había llegado con un único propósito al principio. Los comandantes del imperio intentaron organizar una respuesta, transmitiendo órdenes del alto mando con una urgencia que delataba su creciente miedo. Las flotas se movilizaron para formar una línea defensiva con la esperanza de contener la amenaza antes de que penetrara sus sistemas internos, pero la flota humana continuó avanzando sin obstáculos, ignorando los exploradores que se retiraban, abrumada por el tamaño y la velocidad de la armada que se acercaba. Los mensajes del frente se volvieron cada vez más desesperados, las voces se rompieron bajo la presión mientras los comandantes describían el avance implacable. Simplemente seguían llegando. Un oficial logró transmitir antes de que se cortara su señal. La flota humana no vaciló. Cada nave mantuvo la formación exacta. Su avance silencioso y la declaración tácita de que ninguna fuerza, ninguna demostración de poder, desviaría su camino cuando la primera línea defensiva del imperio finalmente se encontró con la flota de la humanidad. El choque fue breve y brutal. Las naves del imperio, confiadas y experimentadas en la batalla, se movieron para interceptar con precisión calculada, preparándose para abrumar las líneas del frente de la formación de la humanidad, pero tan pronto como la primera. Se dispararon disparos y se hizo evidente que los humanos no solo habían llegado en número, sino con tecnología, armamento y una disciplina estratégica que reflejaba, si no superaba, la de la zona imperio. Las naves humanas respondieron con una ferocidad y precisión que aturdió a las fuerzas del imperio. El fuego láser y las ráfagas de energía atravesaron las naves del imperio una tras otra, cada disparo dando en el blanco con una precisión que no dejaba margen de error. Los comandantes del imperio observaron cómo una tras otra nave de su flota se vaporizaba. Los escudos y las defensas fallaban ante la potencia de fuego humana. No pasó mucho tiempo antes de que las líneas del imperio comenzaran a flaquear. Las supuestas defensas impenetrables se derrumbaban bajo el asalto implacable de la humanidad. El pánico se apoderó de las fuerzas del imperio. Los comandantes gritaron órdenes contradictorias, intentos desesperados de reagruparse y reorganizarse, pero la flota de la humanidad continuó avanzando metódica e impasible. No hubo vacilación, ni necesidad de ajustes. Habían venido preparados, cada movimiento ejecutado con el mismo propósito inquebrantable. Las naves del imperio intentaban caer. Para ganar tiempo, los humanos avanzaron implacablemente, aprovechando cada debilidad expuesta por la caótica retirada. Transmisiones frenéticas llegaban desde la segunda línea de defensa con súplicas desesperadas de refuerzos, pero los mensajes se interrumpían y terminaban abruptamente cuando la flota humana los arrasaba, aniquilando todo a su paso. Los oficiales más experimentados del imperio, aquellos que habían sobrevivido a innumerables escaramuzas, sintieron un nuevo tipo de terror, un miedo que no nacía de la fuerza ni de la brutalidad, sino de la ineludible certeza de que eran superados en todos los sentidos. Incluso cuando los informes del avance de la flota llegaban a los sistemas internos, el alto mando del imperio luchaba por comprender la magnitud de la destrucción. Observaban con incredulidad cómo flotas enteras eran aniquiladas en minutos. Las transmisiones finales de su comandante, interrumpidas por la estática y el lejano estruendo de las explosiones, la flota humana no aminoró la marcha, no se detuvo para reagruparse ni celebrar,
simplemente avanzó como si la aniquilación de una flota entera no fuera más que un paso. En su calculada progresión, en medio de las defensas del Imperio que se desmoronaban, un comandante logró transmitir un mensaje final al alto mando. Su voz era plana, casi inexpresiva, mientras relataba la última imagen que había visto antes de que su nave fuera alcanzada. Es como si supieran cada movimiento antes de que lo hagamos. No dudan, no rompen la formación, ni siquiera reconocen nuestra resistencia. Las mejores naves del Imperio, sus armas más poderosas, se silenciaron ante la marcha implacable de la flota humana. No hubo pánico. Ninguna celebración visible por parte de la humanidad, solo un enfoque mecanizado e inquebrantable. Como si se hubieran preparado para este momento, hasta el más mínimo detalle. Cada nave del Imperio que intentó huir, cada maniobra defensiva desesperada fue recibida con la misma precisión letal. Los humanos habían venido preparados no solo para luchar, sino para erradicar la realidad de su situación. Finalmente, en todos los sistemas del Imperio, los humanos no jugaban según las reglas de la guerra interestelar tal como el Imperio las entendía. No estaban intentando. Para negociar, reclamar territorio o para exhibir su poder como muestra de intimidación, habían venido por una sola razón: poner fin definitivo al reinado del Imperio. El Consejo, a pesar de toda su arrogancia y soberbia, se enfrentaba ahora a un ajuste de cuentas que nunca habían imaginado posible. Los líderes del Imperio observaban cómo se desarrollaba la carnicería en un silencio impotente. Su confianza, una vez inquebrantable, se evaporaba a medida que sus flotas se desintegraban ante sus ojos. Se habían enorgullecido de su orden, su estructura y su fuerza, pero allí estaban, presenciando la destrucción de todo lo que habían construido. Se dieron cuenta demasiado tarde de que la llegada de la humanidad no fue un error ni una casualidad, sino una marcha imparable calculada hacia la aniquilación, y el Imperio no tenía forma de detenerla. La misma fría y metódica respuesta. Las naves de la humanidad evadieron con precisión, contraatacaron con armas propias que desmantelaron incluso estas defensas definitivas. Era como si la humanidad se hubiera preparado para cada contingencia, anticipando cada medida desesperada. La transmisión proveniente del campo de batalla se volvió más silenciosa a medida que las fuerzas del Imperio menguaban. Las últimas naves apenas mantenían sus formaciones. Los comandantes, atónitos y en silencio. Aquellos que aún luchaban, lo hacían con la aburrida aceptación de lo inevitable. La comprensión de que se enfrentaban no solo a una fuerza militar, sino a una intención inquebrantable, una voluntad que no se detendría ante nada menos que la aniquilación total. En todo el centro de mando, los consejeros y oficiales de alto rango intercambiaron miradas de impotencia. Su arrogancia ahora era reemplazada por el amargo sabor del miedo. Por primera vez, sintieron el peso aplastante de su propia vulnerabilidad. La comprensión de que su imperio, con toda su historia, poder y dominio, podía derrumbarse ante una sola fuerza imparable. Y aún así, la flota humana avanzaba, inquebrantable y precisa, acercándose cada vez más a la del Imperio. El núcleo de la capital del Imperio, una vez símbolo de poder y autoridad inquebrantables, permaneció en un silencio atónito mientras la flota de la humanidad abría una brecha en sus defensas finales. Los vastos salones del Consejo Imperial, que habían resonado con las voces de líderes confiados en su dominio, ahora estaban llenos de un silencio inquietante, interrumpido solo por el destello de señales de angustia y transmisiones desesperadas de los pocos puestos de avanzada restantes. Cada línea defensiva había caído, cada plan de contingencia se había hecho añicos. Todo el Imperio estaba a merced de una fuerza que una vez habían descartado como insignificante. En las pantallas del Consejo, la flota humana llenaba las ventanas. Sus naves posicionadas con una precisión inquebrantable rodeaban el corazón del Imperio. El enfoque de la humanidad había sido frío, metódico y completo. Una marcha implacable que no se había detenido para la negociación ni la piedad. Ahora estaba claro que esto no era una demostración de fuerza destinada a asustar al Imperio hasta la sumisión, era un fin definitivo. La humanidad había venido a derribar todo el peso de cada agravio, cada subestimación y cada el insulto que el Imperio jamás había lanzado en su dirección. Los últimos miembros restantes del Consejo observaron con horror cómo las naves de la humanidad comenzaban su aproximación final. Se habían quedado sin opciones, sus planes y estrategias reducidos a cenizas. Los consejeros que una vez se burlaron de la idea de la humanidad como una amenaza, ahora permanecían sentados con expresiones de resignación vacía. Una vez se creyeron intocables, seguros de que su control sobre la galaxia era absoluto, de que ningún poder podría desafiarlos jamás. Las líneas de transmisión se silenciaron cuando comenzó la primera ola del asalto final de la humanidad.
Rayos de energía, misiles y municiones de alta potencia atravesaron las defensas del Imperio con brutal eficiencia, desmantelando lo poco que quedaba de la otrora formidable armada que había protegido la capital. Los escudos fallaron en segundos. Las defensas, que estaban diseñadas para resistir a los adversarios más poderosos, se derrumbaron como si no fueran nada. La flota de la humanidad avanzó a través de todo, una marea de fuerza imparable que no mostraba signos de desaceleración a través de la capital. Los edificios temblaron mientras las ondas de choque de la embestida de la humanidad alcanzaban la superficie. Quienes una vez buscaron guía y protección en el Consejo, ahora observaban con terror impotente cómo el imperio en el que confiaban para mantenerlos a salvo era puesto de rodillas. La gente llenaba las calles buscando disfrazarse, buscando alguna señal de que sus líderes pudieran ofrecerles salvación, pero nadie apareció. El Consejo, escondido en sus aposentos, no tenía garantías que dar, ni una última línea de defensa a la que recurrir. En esos momentos finales, los pensamientos del consejero se volvieron hacia su interior, cada uno dándose cuenta de la arrogancia que los había traído hasta aquí. Se habían burlado de la humanidad, se habían burlado de su resiliencia, los habían tratado como seres inferiores sin lugar en su imperio, y sin embargo, fue la inquebrantable determinación de la humanidad lo que los había deshecho. Habían subestimado la fuerza de una especie impulsada no por el poder ni la dominación, sino por una voluntad implacable, un deseo de sobrevivir y prosperar en sus propios términos sin la interferencia de imperios y consejos. La flota de la humanidad continuó su avance implacable, cada golpe calculado, cada movimiento con un propósito. No había vacilación, ni piedad, ni indicios de que dejarían algo en pie. Para la humanidad, esto no fue un acto de conquista, fue un mensaje, un ajuste de cuentas por los años de rechazo, los años de ser vistos como inferiores, y ese mensaje era claro: la era del imperio había terminado. La cámara del Consejo Imperial se estremeció al intensificarse el bombardeo, murió y las pantallas que una vez mostraron el dominio del imperio ahora parpadeaban con imágenes del fuego de la destrucción consumiendo el último remanente de sus flotas y defensas. En sus momentos finales, los consejeros solo podían observar cómo su mundo, su imperio, era desmantelado. Paz tras paz, el poder invencible que habían ejercido era ahora un recuerdo, reducido a escombros bajo el implacable asalto de aquellos. Una vez creyeron impotentes mientras la capital ardía y las últimas defensas caían. La flota de la humanidad mantuvo su formación firme e ininterrumpida, dejando solo silencio y ruina. El imperio que una vez gobernó con férrea autoridad se encontró con una fuerza que no podía doblegar, y esa fuerza había llegado no para negociar ni para intimidar, sino para borrar. Y cuando las últimas estructuras se derrumbaron, el reinado del otrora poderoso imperio terminó, su legado fue barrido, dejando la galaxia cambiada para siempre tras la inquebrantable marcha de la humanidad.